Bienvenido nuevamente a este canal Filosofía y Circunstancia. En el día de hoy quiero reflexionar con ustedes un tema que cada día me llama más la atención y es el tema de la vocación y la profesión. Y nos vamos a valer a partir del pensamiento de un filósofo español llamado José Ortega y Gasset. Este pensamiento de José Ortega y Gasset lo quiero presentar a partir de estos 4 puntos. La vocación a partir del fondo insobornable, la vocación que enriquece las circunstancias, el arquero y la vocación, y por último, vocación y profesión. La vocación parte desde el fondo insobornable. José Ortega y Gasset utiliza bastante esta expresión fondo insobornable. Fondo, lo más profundo que hay en nosotros. Insobornable, aquello que yo no puedo manipular ni canjear y que tengo que respetar. Hoy estamos viviendo una especie de un ser humano que se deja sobornar fácilmente por los medios de comunicación y por los diferentes atractivos que se van presentando en la vida cotidiana. La vocación tiene que ver con el fondo insobornable. Es que el fondo insobornable es el sustento de nuestra vocación. El ser humano no puede ser un fragmento y que todos los días se tenga que estar inventando. Ese fondo insobornable es una voz que llama al auténtico ser. Voz, hay que escucharla. Incluso esa voz es un oído metafísico y la palabra metafísica habla aquello que está más allá de los sentidos, de las emociones e incluso de las opiniones. La vocación no es una opinión, no es una emoción, no es simplemente un escenario cultural, sino que tiene que ver con lo más profundo de nuestra personalidad, con lo que somos, con lo que queremos, con lo que tenemos que ser. La vocación es un imperativo de verdad. Diferentes filósofos insisten en esta expresión que hay que llegar a la verdad de la persona. Cuando la persona llega a descubrir su verdad, descubre quién es ella, quiere vivir su vocación desde la realización. En algunos escenarios yo he dicho que la vocación se ha quedado en un ámbito teológico y que ha perdido ese sustento antropológico filosófico. Cuando se descubre la vocación desde ese ámbito antropológico y es enriquecida por el escenario teológico, la persona se realiza. Por algo bien llegaba a afirmar Edith Stein, la gran filósofa alemana que trabajó el tema de la empatía, que el ser humano siempre ha de ser ese llamado a su autenticidad. Y lo va a decir en un texto donde ella dice que la antropología filosófica debe ser complementada con la antropología teológica. Fondo insobornable, la base, el sustento de nuestra vocación. Pero aparece un segundo punto, y este segundo punto tiene que ver también con este buscar de la vocación y es que la vocación enriquece las circunstancias. La palabra circunstancia, Ortega y Gasset la va a utilizar en el año de 1914 cuando escribe el texto Meditaciones del Quijote y allí hace una reflexión de Adán en el paraíso.
¿Quién es Adán? Él no está solo, está en el paraíso. En el paraíso hay un escenario de animales, vegetales, tiempo, espacio. Las circunstancias son facilidades y dificultades. Mi familia, mi lengua. La circunstancia también es mi mundo interior. Es el tiempo, el espacio, es el paisaje. Circunestares, círculo, estoy en un círculo. La vocación ubicada en un círculo está llamada a enriquecer ese círculo. Las circunstancias me reclaman constantemente que yo sea auténtico y con mi autenticidad y vivencia de mi vocación yo enriquezco las circunstancias. Una persona que no viva la vocación desdeña de las circunstancias. Una persona que vive la vocación enriquece las circunstancias. Esa expresión que es muy conocida de este filósofo, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ella, no me salvo yo, tiene que ver con la vocación. Es que las circunstancias me reclaman que yo sea auténtico, que yo sea un ser verdadero, pleno, viva mi vocación desde el fondo insobornable para no chantajear las circunstancias. En este sentido, el yo y las circunstancias se complementan. La vocación y las circunstancias se complementan. Incluso cuando uno dice hay que hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios aparece en las circunstancias. Hay que leer, hay que interpretar, hay que escucharlas, hay que tener contemplación con ellas para poder uno realizar la voluntad de Dios en términos teológicos. La circunstancia es posibilidad y límite a la vez. La vocación a mí me dice que elija, y yo no puedo elegir todas las cosas. Toda elección es renuncia y toda elección tiene que ver con una opción fundamental que va desplegando todas mis capacidades y mis potencialidades. Se convierte en una posibilidad. Cuando yo elijo renuncio y al renunciar posibilito un crecimiento a nivel personal. La vocación también tiene que ver con este tercer punto y es el arquero y la vocación. José Ortega y Gasset es muy amante de este emblema del arquero que proviene de la ética de Nicómaco y Aristóteles. Incluso en algunos textos de él del espectador los pone en la carátula como emblema. El arquero. El arquero siempre tiene un punto fijo hacia dónde dirigirse. Hay un arco y hay una tensión. Cuando el ser humano no tiene un punto fijo, él puede disgregar sus fuerzas. El arquero tiene un punto fijo desde donde va a lanzarse, tiene un arco y tiene una proyección. Cuando se tiene un fondo insobornable, una vocación, se tiene un punto blanco. Incluso Ortega va a decir que existe el arquero y ese marco o ese arco tiene que estar tenso, porque si no está tenso, yo puedo perder el punto blanco. Y esto lo complementa incluso con otra figura y es el amortiguador. Un amortiguador, si no tiene esa energía, esa fuerza, si no está tenso, la energía se disgrega. De igual manera, cuando no hay vocación, todo mi mundo interior y la inteligencia y la voluntad pueden disgregarse y perderse. Ya la inteligencia no buscar la verdad, ni la voluntad tender al bien, disgregarse. Cómo la vocación hace que no se esfumen esfuerzos y que la persona
pueda centrarse. El ser humano necesita un yo para centrarse, ese yo es la vocación. Cuando se centra, debe tener un punto blanco hacia donde apuntar. Ortega lo complementa con estas otras dos visiones. Don Quijote era un hombre que en los molinos veía unos gigantes, vivía desde la ilusión. Y don Juan era un hombre que bebía una cantidad de puntos blancos, se enamoraba y no tenía hacia dónde él poder canalizar toda su energía. Un hombre, digámoslo así en estos términos, distraído, sin punto blanco, no sabía hacia dónde apuntar toda su fuerza. Por tanto, nunca fue un hombre feliz. La vocación tiene un punto blanco. El Quijote se quedaba en ese idealismo y no alcanzó a ver bien el punto blanco. El cuarto punto tiene que ver con la vocación y la profesión. Este tema al cual quería llegar se me hace bien interesante para el momento actual. No hay que confundir vocación y profesión. La vocación, como vengo diciendo, brota del fondo insobornable. La vocación es singular y supera la profesión. La profesión me ubica en una carrera. La vocación hace que yo interprete a hermenéutica, viva la carrera. Ejemplo, una está la profesión de la medicina y la manera como yo vivo, como yo ejerzo, como yo desgasto mi energía o canalizo mi energía en mi vocación. La vocación es individualísima. Lastimosamente, hoy tenemos muchos profesionales con muy poca vocación. Qué interesante fuera que ese puente entre vocación y profesión se viera desde un punto antropológico y desde un punto ético. Cuando no se tiene vocación y se ejerce una profesión, ahí hay una falta de ética, de creatividad. Es que la vocación interpreta con una originalidad la profesión que uno incluso puede pensar que cada ser humano es único y es original. Esto de que vocación y profesión no es lo mismo, lo puede uno mirar también en el pensamiento de José Ortega y Gasset con estos dos pintores, uno, Goya, y el otro llamado Velázquez. Velázquez tenía una profesión de pintor, pero en la manera como él pintaba, igual Goya, la manera como ellos pintaban, se veía una vocación. Goya tenía vocación de pintor, tan es así que a los 42 años, que él va quedando sordo, ya no va a pintar para el magnate o la persona que le pedía, sino que él va a pintar de acuerdo a lo que él veía, pensaba. Iba quedando sordo, sin embargo, iba siendo más original en su pensamiento. La profesión, como les he dicho, nos ubica en una carrera. La vocación hace que yo sea un hermeneuta de esa carrera y sea muy singularísimo. Incluso Ortega va a decir, hoy estamos padeciendo la dictadura del especialismo y en el especialismo no gozamos de la vocación, especialistas sin vocación, solo nos quedamos en una faceta. En cambio, la vocación hace que todas mis facetas estén en la manera de vivir una profesión o de vivir aquello para lo cual está llamado. Llega a ser quien tienes que ser, es el llamado que hace mi amigo Ortega y Gasset. Muchas gracias por haber escuchado esta reflexión en torno a la vocación.